Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales en donde estaremos hablando del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Pero antes comentarles de un nuevo flash sale en donde tenemos cursos con descuento de hasta un 40%. Así que pueden ir al link que está acá abajo en la descripción y aprovechar cualquiera de los cursos que tenemos disponibles para obviamente poder avanzar, poder aprender nuevos conocimientos sobre inversiones y todo lo que tiene que ver con finanzas personales. Solo hasta el 16 de agosto. Tuvimos una semana increíble que partió muy turbulenta, con caídas muy fuertes en Asia, especialmente en Japón, un aumento del VIX impresionante, este índice del miedo, y caídas que de verdad asustaban. Pero la verdad que dejamos esta semana atrás y no pasó prácticamente nada. Todo queda bastante tranquilo y es un gran susto, un susto que hay que tenerlo muy en cuenta y que vamos a hablar por supuesto en el día de hoy en cuáles son de cierta manera los aspectos a tener en consideración de cara al futuro, qué podemos concluir de esta incertidumbre que aumentó de forma momentánea y qué conclusiones podemos sacar de estos movimientos. Así que espero sea una muy buena visión semanal de los mercados que les sirva y que puedan anticiparse de cierta manera a lo que viene de cara al futuro, que va a ser interesante en estos meses que quedan de este año 2024. Dow Jones cae un 0,7, S&P 500 cae un 0,2, el Nasdaq sube levemente un 0,3, el VIX que aumentó fuertemente a inicios de la semana terminó cayendo un 10%, el Bitcoin avanzó un 2,3%, el petróleo WTI sigue avanzando un 4,7%, pero vamos a ver más adelante que está más bien contenido en un triángulo que se empieza a estrechar, el oro prácticamente sin movimientos y el cobre vuelve a bajar un 2,9%. El tablero, la verdad que está muy colorido, con alzas, bajas, no hay de cierta manera un indicador que llame la atención, que avance más que los otros o otros que caigan más que el resto. La verdad que está muy mezclado el comportamiento de las acciones de esta última semana. Seguimos en temporada de resultados y por lo tanto hay algunas empresas que sorprenden más bien por esta entrega de resultados más que por el desempeño de los mercados que, como vimos anteriormente, fue una semana más bien estable. Y obviamente después de esta semana turbulenta nos tenemos que concentrar en qué podemos concluir de este aumento de la incertidumbre, de estas caídas violentas en la bolsa de Japón y qué podría ocurrir de cara al futuro. Hace ya bastantes semanas, meses, hablamos de lo caro que puede estar el mercado norteamericano. Todo lo que ha subido la bolsa a partir de la inteligencia artificial por un lado, que ha generado un impacto muy positivo en las acciones tecnológicas y también esta eventual baja de tasas que también puede ser algo positivo para las bolsas de cara al futuro. Y también un tercer ingrediente puede ser las elecciones de Estados Unidos, que hasta hace poco era el favorito por mucho, Donald Trump, y que eso era leído como algo positivo para las bolsas y por lo tanto ese ingrediente también está presente. Todo ha cambiado en los últimos días, en donde vemos que está cara la bolsa norteamericana y que también se empieza a agotar esta evolución tan positiva para el mercado norteamericano. Ahora juega un rol súper importante el análisis técnico, porque los fundamentos ya nos hablan de que el mercado pudiera estar caro. Ahora, el análisis técnico nos va a dar señales para ver si realmente está perdiendo fuerza el mercado y puede venir una corrección. Y ahí aparece este oso, el mercado bajista que eventualmente podría volver y se podría comer a todas estas acciones e índices que han andado también en el último tiempo. Lo primero que tenemos que mirar es la evolución del Nikkei 225, que es el principal índice de la bolsa de Japón. Este índice, si se dan cuenta en este gráfico, es fantástico porque vemos la típica escalera ascendente en donde hay techos muy bien marcados que luego son superados y al superarlos el techo anterior se convierte en soporte. Y eso ocurre o transcurre hasta hace pocas semanas atrás, en donde este índice alcanza un máximo sobre los 42.000 puntos y luego viene toda esta caída, todo este desplome a partir del cambio de la política monetaria de Japón, en donde podrían comenzar estas alzas de tasa y eso genera un cambio importante en los diferenciales de tasa entre Estados Unidos y Japón y todo un tema que es más complejo de explicar y que lo tiene como principal factor de estas caídas que hemos visto recientemente. Ahora, se da vuelta la chaqueta un poquito el Banco Central de Japón, pone una pausa y por eso
viene este rebote de la bolsa de Japón. Pero acá hay dos aspectos técnicos muy importantes. Por un lado, la media móvil de 200 periodos, que es la línea roja que acompaña el precio, y por otro lado, lo que antes era soporte y ahora es resistencia, aproximadamente los 37.000 puntos en el caso del Nikkei. Justamente en esa zona vemos un techo muy importante, difícil de volver a superar. Por lo tanto, mientras se mantenga bajo esos 37.000 puntos el Nikkei, todavía hay una fuerza bajista que puede prevalecer y va a seguir siendo un factor de riesgo en el corto plazo para los mercados globales. Por otro lado, el índice VIX alcanzó niveles de 65 puntos. Se atribuye a un VIX tan alto a situaciones anteriores en donde los mercados han colapsado, se han caído y han venido recesiones. Creo que esto es solamente un susto. Aumentó el índice VIX a esos niveles, pero rápidamente cae, y no por una reacción de cambiar la situación de fondo, sino que más bien fue un susto momentáneo que no se logró materializar. Así que podemos volver a estar tranquilos de cierta manera con un VIX que se mantiene bajo 25 puntos y más bien en los 20 puntos, que habla de un mercado estable, tranquilo. Y creo que una de las noticias importantes de la semana pasada es el ICM de servicios, que esto se dio a conocer precisamente el lunes pasado, y ese ICM de servicios, si hubiese vuelto a sorprender a la baja y caer bajo 50 puntos, hubiese sido probablemente la lápida y la coronación de esta incertidumbre y temor respecto a una desaceleración o recesión en el futuro de Estados Unidos. Podría haber golpeado mucho a los mercados. Finalmente sale dentro de las expectativas, todavía en zona de crecimiento sobre los 50 puntos, así que calma de cierta manera un poco los ánimos. Y también las peticiones semanales de desempleo también salieron algo mejor, en donde no hubo tantas solicitudes de desempleo, así que eso también de cierta manera calma un poquito los ánimos. Y de esa forma, de algo bastante loco, bastante raro que se veía la semana pasada, el lunes, en donde se venían bajas de tasas muy violentas y cambiaba todo el panorama, todo se logra de cierta manera atenuar, controlar, y vemos algo más normal, en donde se espera que para la decisión de tasas de septiembre se dé una baja de tasas de 25 puntos base con un 51% de probabilidad, y dos bajas de tasa o 50 puntos base con un 49% de probabilidad. Pero ese 49 que aparece de dos bajas o 50 puntos base es bastante menos que el 74% que se esperaba la semana pasada. Así que se logra contener un poquito este temor, y lo más normal es que se baje las tasas en una proporción de 25 puntos en septiembre. Está todo por verse, todavía falta bastante, pero sería lo más lógico en este cambio de visión de la Fed. Y también otra cosa que cambia bastante es que se llegó a pensar que se iban a bajar en 125 puntos base de aquí a fin de año las tasas. Ahora eso se atenúa también a 100 puntos base con un 96% de probabilidad. Así que todo esto también se calma de cierta manera. Va a bajar las tasas la Fed, pero de una forma, si se quiere, más normal, más controlada. Y otro aspecto importante que siempre miramos son los bonos del Tesoro de 10 años, que alcanzaron un mínimo en 3,80, 3,78, cayó un poquito más abajo, pero rápidamente se recupera precisamente porque llega la calma a los mercados. Este es precisamente un factor importante a tener en consideración, que debería ser el refugio de los inversionistas a nivel global si es que se desata una situación más compleja para los mercados. Y si se refugian los inversionistas en los bonos del Tesoro, esta tasa va a bajar, y va a bajar de manera importante. Por otro lado, lo que ha ocurrido con el Standard & Poor's 500 es de libro de análisis técnico, en donde cae fuertemente después de la ruptura de la tendencia, que es la línea azul, esa directriz alcista que se rompe, y va a buscar luego la media móvil de 200 periodos. Así que hoy en día el nivel importante que todavía de cierta manera mantiene a esto en una fase de corrección y no un mercado bajista, es que el precio del Standard & Poor's 500 se mantenga sobre la media móvil de 200 periodos. Así que el nivel importante hoy en día son los 5.100 puntos. Si se llegara a romper ese nivel, podríamos ver caídas mucho más violentas. Y a modo de resumen de todo lo que ha pasado, desde el punto máximo al mínimo, el Standard & Poor's 500 ha caído un 9,7% por todas estas cosas que hemos comentado hasta ahora. Eso es lo que podemos concluir de todo este periodo de miedo, de incertidumbre, de caídas en las bolsas. Y lo que dijimos la semana pasada fue precisamente que en un año, en 7 oportunidades la bolsa cae en torno a un 3%, en 3 oportunidades cae en torno a un 5%, y una vez al año corrige más o menos un 10%.
10% la bolsa. Por lo tanto, es todo bastante normal dentro de un contexto de largo plazo. Caídas del 15% o 20% son menos frecuentes, todavía eso no ocurre, podría ser por supuesto, pero son las menos veces que ocurren ese tipo de situación. Lo que ha pasado hasta ahora es algo bastante normal y podemos concluir que esto fue una corrección hasta ahora. Veremos si a lo largo del año esto se convierte en una situación más compleja y en un mercado bajista que se empiece a estar incubando, a estar iniciando un mercado bajista mayor de cara al futuro. Y por otro lado, para también poner paños fríos, es que Berkshire Hathaway hoy día tiene mucha plata en efectivo, lo veíamos la semana pasada a partir de esta venta de Apple. Ahora, si tomamos en consideración el efectivo que tiene hoy en día disponible Warren Buffett con Berkshire Hathaway, es harto, pero no es tanto como en otras épocas. Proporcionalmente, la caja respecto a el total de activos. Hemos visto en épocas pasadas, como inicios del 2000, en que tuvo más caja como proporción de los activos. Así que evidentemente hoy día Warren Buffett está liquidando acciones para comprar en una eventual corrección mayor del mercado, pero todavía es mucho menos que en el pasado. Tu futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25.000 pesos para comprar alguno de nuestros cursos. El link está acá abajito en la descripción y los invitamos a que se sumen a nuestra comunidad Patreon. ¿Qué podemos esperar de cara a la próxima semana? A la semana que inicia, vemos que la inflación sin duda va a llevarse todas las miradas y eso ocurrirá el día miércoles con una inflación que se espera aumente en 0,2% y eso mantenga la inflación anualizada en el 3%. Así que esa sin duda va a ser la gran noticia, que eso va a volver a animar expectativas respecto a las tasas y que se puede interpretar respecto a esta eventual desaceleración o recesión económica que se viene en Estados Unidos, y también las ventas minoristas, que es otro indicador importante en esa línea para ver si realmente Estados Unidos sigue fuerte o se está desacelerando con un poquito más de fuerza. Otro aspecto importante es que las expectativas de inflación a futuro han caído de manera importante. Esta expectativa de inflación a 5 años de haber llegado a un pic en 3,59% se ha moderado mucho y hoy día está bajo el 2%, específicamente en un 1,89%. Así que hoy día el tema de inflación no es tema, no es una preocupación tan importante para el mercado porque a futuro se espera una disminución mayor. Ahora, lo que ha ocurrido en el último tiempo es que están aumentando los costos de transporte. Eso puede generar presiones inflacionarias, pero por otro lado, otro aspecto que siempre es muy importante es el precio del petróleo, que ha subido en los últimos días, pero está contenido en una zona entre los 72 y 80 dólares el barril. Esto es muy importante porque el petróleo representa de buena manera si hay más o menos crecimiento económico en el mundo y por lo tanto, si es que llegara a haber una recesión más definitiva en Estados Unidos, el que va a encender las alarmas probablemente sea el precio del petróleo, que debería caer bastante. Así que este es un precio, un indicador que hay que mirar siempre día a día, semana a semana, para ver cómo son las expectativas de crecimiento a nivel mundial y también el impacto que esto puede tener en inflación. Muchas gracias por sus comentarios. Ahí estuvimos al pie del cañón la semana pasada con todo este desplome de los mercados. Así que bien por ese lado. Acá haciendo también un poco la conclusión. Pensando en una posible recesión en Estados Unidos, ¿cuáles son las mejores opciones para mover o invertir cash? La renta fija suele ser el principal activo de refugio en situaciones de caída en los mercados. También el oro puede funcionar como un buen refugio. También el yen suele ser también un activo de refugio. Así que ahí se puede armar un pool de opciones a tener en consideración para cubrirnos de una eventual caída en los mercados más violenta. Muchas gracias, Sigifredo. La próxima semana consulta: ¿en qué debemos fijarnos para identificar si es una recesión en Estados Unidos o una simple corrección? ¿La Fed anunciará baja de tasa de emergencia? Bueno, creo que la explicación de hoy día responde a esta pregunta. Todavía yo creo que no podemos ser categóricos a decir que se viene la recesión. Evidentemente hay un inicio, una desaceleración económica, pero recesión todavía es pronto para decirlo. Y iremos viendo todos estos indicadores semana a semana para ver qué es lo que termina ocurriendo. Ninguna sorpresa esta corrección, dice Diego. Realmente me gustaría una corrección importante en poco tiempo. Es peor estar meses lateralizando o bajando lentamente. Cash listo para comprar. Bien, pero lo de Warren Buffett se supo hace poco, pero lo hizo hace más de un mes. ¿Acaso la oportunidad de compra aún está latente? Que lo que pasa es que cuando los grandes inversionistas liquidan acciones lo tienen que anunciar, pero lo hacen con algo de desfase. Entonces esto ya se venía haciendo, pero se anuncia hace pocos días. No pasa nada en realidad. Quien sigue el análisis técnico como un dogma sabía que en este momento
momento debería haber estado fuera de activos de riesgo, pero están los porfiados. Acá nadie tiene la razón, los mercados cayeron, se recuperaron rápido. Cada uno tiene que ser consecuente con su estrategia de inversión. Yo creo que acá no hay buenos ni malos, cada uno tiene su perfil de riesgo y su mirada respecto a los mercados. Mi tío Warren sale a vender y desató la explosión de la burbuja de valor en la bolsa. Todavía está en veremos. Eso sería en cuanto a la visión internacional de los mercados. Nos encontramos en otro video, que estén muy bien. Chao, chao.